Supercrack Estrella presenta, lo más parecido al mago negro sin serlo. Robert Allen Monroe fue un ejecutivo publicitario de Virginia, Estados Unidos, que se hizo famoso por su investigación en la alteración de la conciencia. Su libro en 1971 Viajes fuera del cuerpo se acredita con la popularización de la expresión experiencia fuera del cuerpo. En 1978 Monroe fundó el Instituto Monroe, que sigue con su trabajo después de su muerte. Robert Monroe, un padre de familia, empresario, sin ningún tipo de interés religioso, comienza a experimentar técnicas para agilizar la memoria auditiva y la relajación del cuerpo. Al cabo de un tiempo de experimentar con las cintas de casete grabadas por él mismo, comienza espontáneamente a sentir vibraciones por todo su cuerpo cada vez que se acuesta. Alarmado por este hecho, consulta al médico de su familia. Los estudios realizados no muestran en él ningún problema físico, pero las vibraciones continúan y él decide enfrentarlas. Se acuesta en su cama y se dispone a dormir. Cuando las vibraciones aparecen, él decide prestarles toda la atención y entonces estas comienzan a acrecentarse hasta que desaparecen de súbito, y en ese mismo momento se da cuenta de que tiene el brazo por debajo de la cama y este ha atravesado el suelo. Él siente una tachuela que está debajo del piso de madera. Mientras él se plantea estar padeciendo síntomas de locura, la vida cotidiana, los negocios y las experiencias extracorporales siguen desarrollándose. Siguió produciéndose el fenómeno de las vibraciones, casi llegó a convertirse en una rutina hasta una noche en la que estaba ya acostado y a punto de dormirme. Empezaron las vibraciones y aguardé pacientemente a que cesaran para poder dormir. Tenía el brazo que colgaba por el lado derecho de la cama, rozando la alfombra con la punta de los dedos. Me puse a mover los dedos sin darme cuenta y vi que podía rascar la alfombra, sin pensar ni darme cuenta de que podía mover los dedos durante la vibración. Presioné sobre la alfombra con la punta de los dedos. Tras un momento de resistencia, los dedos parecieron penetrar en la alfombra y tocar el suelo. Seguí presionando con cierta curiosidad. Los dedos atravesaron el suelo y noté la superficie de la parte superior del techo del piso de abajo. Tanteé con la mano y noté un pequeño trozo triangular de madera, un clavo torcido y algo de serrín. Seguí presionando con la mano, movido por la curiosidad que me provocaba aquella fantástica sensación. Atravesé el techo del piso de abajo y noté como si lo hubiera hecho con todo el brazo. Estaba tocando agua con la mano, la agité con los dedos como algo normal. De pronto caí en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. Estaba completamente despierto, podía ver por la ventana el paisaje bañado por la luz de la luna, podía verme a mí mismo echado en la cama, con las mantas por encima y la almohada debajo de la cabeza y el pecho subiendo y bajando al ritmo de la respiración. Las vibraciones continuaban, aunque con menor intensidad. Sin embargo, increíblemente, estaba jugueteando con la mano en el agua y notaba que atravesaba el suelo con el brazo. Era evidente que estaba completamente despierto, pero la sensación seguía allí. ¿Cómo podía estar despierto al mismo tiempo que soñaba, y al mismo tiempo que atravesaba el suelo con el brazo? Las vibraciones empezaron a desvanecerse, y de repente pensé que había alguna relación entre ellas y mi brazo, que atravesaba el suelo. Si se hubieran desvanecido antes de que yo sacara el brazo, el suelo podría haberse cerrado y yo me habría quedado sin brazo. A lo mejor las vibraciones habrían hecho un agujero temporal en el suelo. No me paré a pensar cómo. Saqué el brazo del suelo, lo subí hasta la cama y las vibraciones cesaron al poco rato. Me levanté, encendí la luz y miré al lado de la cama. No había ningún agujero ni en la alfombra ni en el suelo. Estaban igual que siempre. Me miré la mano y el brazo, e incluso me fijé en si estaban mojados. No había nada, todo estaba absolutamente normal. Eché una mirada por la habitación. Mi esposa estaba durmiendo tranquilamente en la cama, todo estaba en orden. Estuve mucho tiempo pensando en la alucinación, hasta que por fin me tranquilicé lo suficiente como para quedarme dormido. Al día siguiente llegué a pensar en hacer un agujero en el suelo para ver si lo que yo había notado estaba allí, el trozo triangular de madera, el clavo torcido y el serrín. Pero no me veía rompiendo el suelo a causa de una terrible alucinación. Conté este episodio al Dr. Bradshaw, quien coincidió conmigo en que era una fantasía bastante convincente. Se mostró partidario de hacer el agujero en el suelo para averiguar qué había allí. Me presentó al Dr. Lewis Wolberg, un psiquiatra de prestigio. Mencioné de pasada el fenómeno de las vibraciones al Dr. Wolberg durante una cena. Puso interés por mera cortesía porque no estaba trabajando, cosa de la que no puedo culparle. No me atreví a contarle lo del brazo atravesando el suelo. En su primer libro,
Viajes fuera del cuerpo describe todas las experiencias que tuvo desde 1958 hasta 1964, incluye técnicas para alcanzar la separación de fase, como él llama al estado en donde el cuerpo no físico se separa del físico, planteamientos filosóficos y culturales, y evidencias concretas para demostrar la existencia de vida en otros universos de conciencia paralelos al nuestro. Robert Monroe es lo más parecido a un mago negro, sin ser de verdad un mago negro, él quizás de una forma casual y llegó a tener el conocimiento y el secreto que manejan los magos negros, la desmaterialización, teletransportación. Creo que en uno de esos viajes astrales que realizó Robert Monroe, en alguna línea de tiempo contacto con un mago negro de otra época, y sin saberlo adquirió ese conocimiento oculto que solo puede tener un mago negro. Los magos negros nunca los verás en ninguna parte, las élites y los gobiernos del mundo los protegen, su identidad es secreta. No pienso que existan en la actualidad más de 3 magos negros, por lo general las élites los usan en algunos casos para espionaje. Un mago negro puede ejecutar la desmaterialización y teletransportación, atravesar paredes, muros etc., levitar, volar. Lo que nunca podrán hacer es quitar la vida a distancia como se puede ver en cine. Los magos negros tienen una super protección siempre que salen hacia alguna parte, son escoltados por más de 10 coches, sus hogares son auténticas fortalezas vigiladas por los vigilantes con todo tipo de conocimiento. Por lo general ellos salen muy poco de estos lugares protegidos. Los magos negros a veces son reclamados para realizar alguna tarea que casi siempre tienen que ver con el espionaje. Por lo general un mago negro no está muy dispuesto a realizar su magia negra, pues cada vez que usan de estos poderes pierden gran cantidad de vida, ya que el cuerpo orgánico de materia sufre al extremo, o teletransportación. Para que lo entendéis mejor, realizar estas cosas es como si perdieran 3 años de su vida. Los conocimientos de un mago son pasados de maestro a maestro, y no necesariamente tiene que ser en nuestra misma línea de tiempo, ya que ellos en esos estados de conciencia pueden moverse por el tiempo y contactar con otros magos negros. Robert Monroe estaba flotando cerca del techo de su dormitorio. Mientras se daba la vuelta, vio a 2 personas tumbadas en su cama, una de ellas su esposa. Pensó que estaba soñando y algo asombrado, se acercó para ver con quién soñaría él que compartiera cama con su esposa. Al centrarse en la cabeza del hombre, vio su propio rostro, se quedó entrecortado en estado de shock. Pensó que se estaba muriendo. Bob Monroe estaba absolutamente seguro de que se estaba muriendo, y eso no lo quería. Así que nadó y arañó a través del aire y de alguna manera encontró su camino de regreso a su cuerpo. Luego se incorporó y estaba aterrorizado, aunque las vibraciones no regresaron para el resto de la noche, el sueño tampoco. Si alguna vez pudiste vivir esto, sabrás que regresar al cuerpo es complicado. Cuando tenía 22 años viví esta experiencia y me costó horrores volver al cuerpo. Recuerdo que cuando lo conseguí estaba bañado en sudor, señal del esfuerzo que realice. Será quizás por esto que nunca más he tenido este viaje astral. Creo que la edad entre 20 y 25 es una edad donde de forma accidental te puede ocurrir esto de salir de tu cuerpo. Robert Monroe fue un ingeniero dedicado al sector de la radio y la televisión. En los años 50, dedicó parte de su trabajo a experimentar con sonidos y a asociarlos con ondas cerebrales. Sus experimentos, con base científica, estaban destinados a obtener resultados que tuviesen que ver con el aprendizaje, el estado de ánimo o cualquier efecto sonoro que pudiese alterar el organismo. A medida que transcurría el tiempo, logró ampliar las posibilidades de sus experimentos y crear un laboratorio específico para desarrollar patrones de sonidos que generaban beneficios a la mente humana con la ayuda de diversos científicos que provenían de ramas tales como la psicología, física, bioquímica, medicina, educación e ingeniería eléctrica. Tras más de 45 años, el Instituto Monroe continúa en su posición de liderazgo en el campo de investigaciones científicas asociadas con la tecnología de sonido. Ha cooperado con institutos médicos y universidades de diferentes países, puesto que los efectos de emisión han sido científicamente demostrados y continúan siendo el punto de partida de una serie de proyectos de investigación especializados tanto a nivel universitario como militar. En el plano militar, el ejército quiere controlar la visión remota y poder ver lo que ocurre en otros lugares del mundo y en otros planetas. Están creando y preparando un ejército de magos negros genéticamente, que puedan resistir la magia negra que es tan dañina para un cuerpo humano orgánico como el nuestro. Han llegado a realizarse más de 60.000 pruebas de laboratorio con una participación activa de 5.000 sujetos participantes, y el Instituto Monroe ha recibido a más de 10.000 estudiantes y científicos para realizar el curso Gateway,
un programa muy estricto de aplicación tecnológica del sonido y la capacidad mental del individuo que tiene como objetivo la exploración de distintos niveles de conciencia, dimensiones y realidades. En plenos años 50, empezó desde cero. Primero, porque en Estados Unidos esto era totalmente desconocido y solo el gobierno mantenía algún experimento con el secretismo habitual de aquellos años. Por supuesto, la élite satánica busca en todos estos descubrimientos una manera de escapar de la muerte, y para ello quieren teletransportar la mente de un viejo millonario a un cuerpo sano de un joven, algo que por cierto ya nos mostraron en alguna serie, pues esto es más real de lo que te puedas imaginar. Desde el año 2016 ya hacen experimentos con éxito de esto en secreto. Están buscando perfiles genéticos compatibles de estos ricos, con seres humanos sanos. Por supuesto no sabemos cómo lo hacen, pero es de pensar que a ti no te lo van a decir. Hallan, por primera vez, la forma de teletransportar un organismo vivo. Científicos proponen cómo pasar la memoria de un microorganismo a otro en un experimento que parece sacado de Star Trek. Nunca hasta ahora habíamos estado tan cerca de Star Trek y el impresionante teletransportador que permitía a la tripulación de la nave Enterprise desmaterializarse en un punto y reaparecer instantáneamente en otro. Un equipo mixto de investigadores de las universidades de Purdue, en Estados Unidos, y Tsinghua, en China, ha elaborado, en efecto, el primer esquema realizado hasta ahora para teletransportar el estado cuántico interno, la memoria, de un microorganismo vivo a otro. La investigación constituye un espectacular avance en el camino, hoy propio de la ciencia ficción, del teletransporte de seres vivientes completos. El esquema propuesto por Tonkan Lee y Sang Ki-jin prevé el uso de osciladores electromecánicos y circuitos superconductores para lograr su ambicioso objetivo. En un artículo publicado en Science Bulletin, los investigadores proponen también un esquema para crear un estado de gato de Schrödinger en el que un microorganismo puede estar en dos lugares al mismo tiempo. La teletransportación es uno de esos aspectos que las ramas del conocimiento denominadas ciencias malditas intentan con frecuencia estudiar tan a fondo como para hallarle aplicabilidad sobre casi cualquier cosa. Desde el campo de la neurociencia y la teoría de cuerdas se puede llegar a desenglobar una teoría en la cual se explica que el hombre puede llegar a configurarse a sí mismo como un holograma, todo esto bajo esquemas más rigurosos de la combinación de la luz en determinado espacio y tiempo. Entendiéndose como la capacidad de trasladarse de un lugar a otro sin la necesidad de usar un medio de transporte específico, se explica en pocas palabras como la habilidad de desaparecer de un lugar y aparecer en otro. Actualmente a niveles científicos solo se ha logrado la teletransportación de fotones, sin embargo esto no impide que las leyendas locales adquieran fuerza, y que incluso se crea firmemente en ellas. Uno de los seres más antiguos mitológicamente que hasta el sol del día de hoy ha logrado sobrevivir es el de los magos con dotes místicas. Los magos negros han acompañado casi que cualquier relato histórico y en todos ellos se les ha atribuido la habilidad de poseer ciertos poderes que el hombre normal carece. Los magos negros usan un mecanismo similar a la teletransportación con la única excepción de que ellas no desaparecen por completo del lugar inicial, denominado bilocación. Se trata de la facultad de estar presente en dos lugares simultáneamente y es comúnmente conocido como desdoblamiento. ¿Cómo funciona la teletransportación? El individuo se proyecta o logra separar su alma del cuerpo físico y siempre en el mismo concepto de espacio-tiempo, logrando realizar un viaje en el cual puede recorrer otros lugares e incluso interactuar con otros seres, personas, objetos, animales. Se cree que si la persona logra la proyección de sí misma en otra línea temporal, se denominaría como un viaje astral. Aunque los magos negros puedan estar en dos lugares a tiempo, no significa que tenga pleno uso de conciencia en el lugar inicial. De hecho, para emprender el viaje hacia el segundo plano a visitar el sujeto debe estar sumergido en un estado de trance. A pesar de no ser un acontecimiento científicamente comprobable, sí se poseen muchos relatos de personas que supuestamente ha logrado este tipo de teletransportación. En pleno siglo XVII una joven de 22 años se teletransportó en lo que se cree fueron casi 500 ocasiones. La pequeña escapaba del monasterio de la Concepción, en España, y se trasladaba hacia Texas y Nuevo México con la intención de evangelizar a los indígenas de las zonas, quienes la llamaba la Venerable, como era conocida la hermana María de Jesús de Agreda, quien al parecer, en uno de sus numerosos viajes, les obsequió un cáliz de su congregación. ¿Qué entendemos por esoterismo, ocultismo y magia?
El esoterismo es aquello que está oculto al conocimiento común y a los sentidos físicos, es todo aquello que una gran mayoría de personas desconoce, prácticamente todo el universo, ya que nuestro conocimiento sobre él es ínfimo. El esoterismo forma parte de nuestra realidad y especialmente sobre nuestro mundo interior, el de la conciencia. El esoterismo es una puerta a profundizar en el mundo interior del alma y el espíritu. El ocultismo es el conjunto de conocimientos y prácticas mágicas con las que se pretende penetrar y dominar las leyes secretas y desconocidas de la naturaleza. El poder del pensamiento, la intención y el ritual son herramientas del ocultismo para crear realidades en el mundo físico, trabajando desde los niveles causales del universo y la conciencia. El ocultismo es el compendio de conocimientos y herramientas que sirven para navegar y explorar lo esotérico de forma práctica. La magia es el arte o ciencia que pretende producir efectos y resultados más allá de las leyes naturales conocidas mediante el pensamiento y la intención. En cierta medida todos somos magos. La magia siempre ha formado parte de la cultura del ser humano y ha estado presente en nuestra realidad, aunque no nos hayan enseñado a detectarla. Un ocultista entrenado es alguien con dominio de la mente y ciertas leyes internas del ser humano, por lo tanto también tiene cierto control de lo externo y la realidad. Un ocultista es un mago. Lo esotérico, oculto y mágico forma parte de nuestra historia y también de la realidad de conciencia de infinidad de personas. No hay que confundir estas ciencias metafísicas con la pseudo-deformación de las mismas, de personas que no han adquirido dominio de sí mismos. Sin embargo, las personas que poseen este dominio de sí mismas, del poder de la mente y además poseen el conocimiento que permite conectar con las leyes ocultas de la naturaleza, pueden crear realidad en cierto grado. 1. El objetivo de la magia negra es desarrollarse e involucionar hacia el mundo material, densificando la conciencia. Esto permite adquirir gran poder en los mundos materiales, pero al mismo tiempo aprisiona y esclaviza el ser interno, espíritu, hasta poder llegar a desconectarse de la fuente y convertirse en un desalmado. En la polaridad del espíritu-materia, el espíritu es la vibración más elevada y la materia es su polaridad más densa. Al ser el propósito de la magia negra desarrollarse hacia la materia, necesariamente también persigue romper el equilibrio espíritu-materia, ya que el flujo natural de la evolución es a espiritualizar la materia y el flujo involutivo es a materializar el espíritu. La magia negra utiliza la energía kundalini, la energía potencial en la materia, para descender la materia hacia la densificación. Cabe recordar que los pensamientos y emociones también son materia, aunque más sutil que la materia física. El mago negro utiliza las energías desplegadas por el desarrollo mental y la voluntad para dirigirlas, desde el plexo solar hacia abajo. Al hacerlo nutre la conciencia emocional, el deseo y el instinto pasional. Finalmente, en el proceso de involución el mago negro se separa del cuerpo causal, su mente se concretiza y se cristaliza como resultado del pensamiento egoísta y se separa del alma y el espíritu. La energía que debería elevarse hacia el espíritu, en su lugar, desciende hacia abajo y enfocando toda su voluntad, inteligencia e interés hacia la materia y el deseo. El único modo de lograr lo imposible, es convenciéndose de que sí es posible. Salí de mi cuerpo y me pude ver en la cama, no era un sueño, era real. Caminé hasta la puerta, y salí esperando que podía estar allí fuera. Sentí un fogonazo de luz, y me encontré con la más absoluta soledad. Al fondo de la calle, alumbrando por la tenue luz de la farola, se podía ver como un monje con sotana, con la capucha puesta, no se podía ver su cara. Me pregunto, ¿y tú qué haces aquí? No sé, me pareció que era interesante ver que había más allá. Solo un loco haría tal cosa así, respondió él, pero ya sabemos que eres especial, te estaba observando desde hace ya tiempo. Si lo sé, sigue a la dama negra y ya te mostrará. La dama negra tenía un vestido oscuro como del siglo XVIII y un paraguas. ¿Va a llover? No me respondió nada, y me sonrió con sus oscuros ojos negros vacíos en la nada. ¿Estoy muerto? No. ¿Qué es esto? Lo que quedara de tu mundo. Pensé que es lo que la dama negra me quiso decir, y luego descubrí este experimento. Sentir que cambiamos de cuerpo es posible, pero afecta a la personalidad. Asumimos como propios los rasgos de la persona que sustituimos y olvidamos quiénes somos. El yo no es independiente del cuerpo que habita. Ha descubierto una investigación que creó la ilusión en unos voluntarios, de que habían despertado en el cuerpo de un amigo.
El estudio, dirigido por Paweł Tasikowski, del Karolinska Institute de Suecia, utilizó una ilusión perceptiva para hacer que los amigos se sintieran como si hubieran intercambiado sus cuerpos. Los participantes pudieron sentir que habían despertado en el cuerpo de otra persona durante un breve periodo de tiempo, que fue suficiente para alterar significativamente su autopercepción. Antes del cambio de cuerpo imaginario, los participantes calificaron a sus amigos en rasgos como locuacidad, alegría, independencia y confianza. Lo sorprendente es que, cuando se veían en el cuerpo de ese amigo, asumían como propios esos atributos que le habían otorgado antes del experimento. En realidad, sentían que, en ese breve momento, se habían convertido en su amigo y asumido su personalidad. La ilusión también impactó la memoria. Cuando los participantes se sentían en el interior del cuerpo de su amigo, disminuían los recuerdos asociados a su personalidad real. Su memoria se diluía mientras sentía que era su amigo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.